Bueno, queridos alumnos de cuarto de matemáticas aplicadas, dado que ¿cómo es? Que Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. A la vista de que no estés asistiendo a las sesiones de Teams, que son obligatorias para mi asignatura, y que tiene evidentes consecuencias de cara a la posibilidad de aprobar o no aprobar la misma, al menos yo, y así otras asistencias superiores a mí deciden una cosa injustamente, pues es decisión suya, no mía. Entonces, os voy a aclarar una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? No de índole ético o moral, sino lo que voy a hacer es explicar las cuestiones de matemáticas. Bien, entonces, la primera, los exámenes a partir de ahora serán con el formato Labs8, de manera que tenéis que descargaros una aplicación que se llama Labs8, aquellos que tengáis un móvil Android, ¿de acuerdo? Para grabar cómo estáis realizando el examen. Entonces, los que tengáis otro formato tipo iOS de Apple, pues tenéis ya el sistema Labs instalado, y algunos otros formatos Android también. Pero bueno, en cualquier caso, el Labs8 lo que permite es hacer una grabación del examen mientras estés desarrollando el mismo, y entonces bueno, es un formato que graba por frames, por diapositivas, fotografías, más o menos cada 2-3 segundos según como lo establezcáis. Yo lo estableceré en 3 segundos, y después forma un vídeo en formato MP4, formato MOV, que podéis subir, que debéis subir a Teams, ¿de acuerdo? Entonces eso es para tratar de verificar la honestidad y veracidad del trabajo realizado en matemáticas, ¿de acuerdo? Mientras se hace el examen, para que podáis hacerlo a la vez, se pueda ver, después subir y demás. No vale como excusa la imposibilidad de acceso a la tecnología, porque sé que todos, absolutamente todos, tenéis acceso a Teams, y sé que todos, absolutamente todos, tenéis acceso al aula virtual, porque todos, absolutamente todos, habéis participado tanto en el aula virtual como en Teams. No podéis acogeros ni a esa normativa, ni tampoco a la normativa de solo tener en cuenta la primera sesión de evaluación, porque la primera sesión de evaluación la habéis suspendido, la mayoría. Solamente una persona que ha aprobado. Y si aprobáis recuperando la asignatura primera y segunda evaluación por vía de recuperación de la tercera, y como tenéis que hacer el examen, pues como comprenderás, evidentemente el nivel de exigencia está ahí. Es decir, yo lo que exijo es trabajo, dedicación, empeño y por descontado conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a por esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Primero, explicar un poquito el tema del LABSE. El documento que os voy a subir es este de aquí, dice qué es y para qué sirve. El documento no está elaborado por mí, ¿de acuerdo? Está elaborado por profesores de matemáticas de otro instituto, y es muy interesante porque efectivamente nos permite hacer el trabajo que añade veracidad al proceso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es de hacer una grabación. Entonces, a mí lo que me interesa, después de lo veréis con detenimiento, porque es muy sencillo, es descargar una aplicación, es configurar la aplicación para que lo haga por vía de 2-3 segundos. Lo único que tenéis que hacer es subir el examen al aula virtual y subir el vídeo de Labs8 a Teams, ¿de acuerdo? Como todos tenéis acceso a Teams, no hay problema. Entonces, lo interesante aquí es la disposición de la cámara para que pueda comprobarse que efectivamente está todo el entorno razonable. Aquí hay que sopesar dos cosas. Por una parte, la veracidad del examen, la honestidad con la cual se realiza el examen, y por otra parte, el otro punto sería el respeto a la privacidad. Por lo tanto, solamente enfocaréis hacia vuestro lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vuestro lugar de trabajo, donde estéis haciendo el examen, debe aparecer tal y como aparece aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si sois diestros en este sentido, si sois zurdos, como puede ser Jorge, en otro sentido. Creo que Jorge es zurdo, me parece, bueno, pues en otro sentido, ¿de acuerdo? Pero tiene que verse claramente la mesa, las hojas de examen, que no hay ningún otro objeto por ahí, ¿de acuerdo? Calculadora sí puede haber Tipex, puede haber bolígrafo, y aquí el ordenador encendido con el examen a la vista, ¿de acuerdo? Se os tiene que identificar que sois vosotros, y ya está. Que después hay alguna circunstancia específica en la cual no se puede exactamente colocar como aparece ahí, bueno, pues efectivamente habría que me lo explicáis, y lógicamente pues yo lo valoraré y os daré mi decisión, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso he tenido casos de gente que por las circunstancias en las que sea ha cambiado un poco la disposición. Siempre y cuando se compruebe que está todo en regla, pues me parece correcto, porque muchas veces hay que respetar también en los espacios personales y privados de los alumnos. La disposición, fijaros cómo es el gráfico, que se ve claramente desde el punto de vista de arriba, ¿vale? Desde el punto de vista de digamos, cenidal, creo que buen trabajo han hecho estos profes. Aquí tienes la disposición del ordenador,
con el teclado, las hojas de examen, la calculadora, bolígrafo, Tipex y aquí tenéis unos libros, por ejemplo, en una exposición horizontal, ¿vale? Si eres zurdo, pues estará en la exposición simétricamente al revés, ¿de acuerdo? Entonces, se me desplaza un poco a la derecha. Bueno, fijaros en la disposición. En la disposición aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Veis que efectivamente queda de esta manera, ¿vale? Bien, lo demás pues ya lo iréis viendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto esto ya está. Es decir, vamos a hacer el formato con grabación LabSite para verificar que sois vosotros los que estáis haciendo el examen. Vale, cierro esto. Bien, vamos a comenzar con el tema 11, la parte introductoria. Entonces, la parte introductoria, fijaros que no tenéis todavía guía de trabajo, que os la haré y os la subiré. La semana que viene, en la sesión de Teams, que vendréis obligatoriamente, ya digo, el martes a las 5:30 nuevamente, pues vamos a empezar, como se dice, la casa por la ventana. Vamos a empezar por el final del tema. Y el final del tema es el punto 6, que nos dice exactamente utilización de la calculadora y de la hoja de cálculo para realizar precisamente los estudios de distribuciones bidimensionales, ¿de acuerdo? Entonces, estadística bidimensional, tema 11, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por el final porque es la aplicación a la hoja de cálculo. En esta no tenemos que saber las fórmulas, tenemos que hacer la tabla, sino que lo vamos a hacer de una forma directa, como se hace en la hoja de cálculo, con sus propias fórmulas, ¿de acuerdo? Sin tener necesidad de saber las fórmulas, aunque las vamos a ver para poder entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, el punto que vamos a desarrollar es el punto 6.2, de forma introductoria, uso de la hoja de cálculo, y el sentido es que vosotros podáis hacer de cara a miércoles y jueves la actividad 11 de la página 235, ¿vale? El uso de la hoja de cálculo, punto 6.2, si lo leéis, nos dice una tercera manera de realizar. Bueno, pues vamos a pasar de la primera y de la segunda manera. La primera manera nos dice el uso de la calculadora, no lo vamos a usar porque no tenemos una calculadora de este perfil o no debemos tenerla. El uso de la calculadora Wiris tampoco lo vamos a usar, y vamos a utilizar la hoja de cálculo OpenOffice, que tendremos todo. Lo que se hace en OpenOffice se hace exactamente igual en LibreOffice y exactamente igual en Microsoft. Lo que pasa es que las fórmulas pueden cambiar, ¿vale? No cambia la fórmula promedio, tendría que mirar si desviación típica sí, ¿de acuerdo? Y la desviación típica, perdón, y la coeficiente de correlación, creo que tampoco. Pero tendría que mirarlo. De todas formas, estas son las fórmulas de OpenOffice y de LibreOffice, que creo que son exactamente igual. Si tenéis Microsoft, pues las hay exactamente igual, ¿vale? Y por lo tanto lo desarrolláis pues como lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Y si hay alguna duda me lo preguntáis, ¿de acuerdo? Yo os contestaré tanto en el foro como en el chat, por vídeo, audio y lo que sea necesario. Ya veis que mi disposición es al 100%, que para eso me pagan. Entonces, vale, bien, aquí aparece la explicación, ¿de acuerdo? Y ya nosotros vamos directamente a qué elementos necesitamos comprender para poder desarrollarlo y comprender lo que estamos haciendo cuando lo hagamos en una hoja de cálculo. Lo primero es leer este apartado, que es el modo de realizarlo, ¿de acuerdo? Lo segundo, pues tenemos que comprender lo que estamos haciendo, y para comprender lo que estamos haciendo, pues efectivamente tenemos que ir al punto 4, que se llama correlación lineal. ¿Vale? En el punto 4, correlación lineal, ahí veis una serie de gráficos con una serie de puntos, ¿de acuerdo? Bien, nosotros en este tema, en esta unidad 11, lo que hacemos es desarrollar el estudio de dos distribuciones, ¿vale? Si en el tema pasado hicimos una distribución unidimensional y estudiábamos medidas de centralización, medidas de dispersión y medidas de parámetros no centrales, y después una serie de gráficos, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para no las mismas medidas, sino vamos a tratar de analizar cómo se relacionan dos distribuciones que pueden tener algún tipo de relación, pueden no tener ningún tipo de relación, pueden tener una relación directa o pueden tener una relación inversa, ¿vale? Eso es lo que estudia la correlación lineal, es decir, que estudiamos dos variables con una serie de datos, tablas de datos, y analizamos si están relacionadas o no, ¿vale? Muchas veces interesa saber si están relacionadas o no. Por ejemplo, yo que soy economista, pues me interesa relacionar si el índice de desempleo está relacionado o no con el crecimiento económico. Bueno, pues si hiciese un estudio estadístico del crecimiento económico y el índice de desempleo, me daré cuenta que sí que existe una relación inversa, ¿vale? A mayor crecimiento económico, menor índice de desempleo. A mayor índice de desempleo, menor índice de crecimiento. Por lo tanto,
lo descubriría, ¿de acuerdo? Lógicamente yo puedo presuponerlo, pero otra cosa es analizarlo con datos estadísticos, ¿vale? Se trata de analizar con datos estadísticos y establecer conclusiones. Puedo presuponer que sucede y después lo demuestro, ¿vale? ¿Qué relación puede tener la estatura con el peso? Ahora vamos a ver, pues a lo mejor tiene algún tipo de relación o a lo mejor no tiene ningún tipo de relación, ¿de acuerdo? ¿Qué relación puede tener el tiempo con que te toque la lotería? Pues lo lógico es que no tenga ningún tipo de relación, ¿vale? Entonces, pues analizamos estadísticamente y demostramos que no existe ninguna relación, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, tratar de ver si hay algún tipo de relación entre dos distribuciones estadísticas cualesquiera, ¿vale? Y cualesquiera quiere decir que nos vale estudiar unas que no tengan ningún tipo de lógica ni relación y ver si la tienen o no, y otras que sí tienen en principio lógica y después resulta que puede no tenerla. Oye, pues a lo mejor tiene relación haber viajado a China con haber padecido el coronavirus. Pues se hace un estudio estadístico, y decimos, los que han viajado a China en el último año han padecido coronavirus con un índice de correlación lineal de 0,85. Está muy correlacionado, ¿vale? Bien, fijaros que en el libro nos aparecen los índices, los valores de la correlación lineal. Cuando los valores están en 1 es que la relación es lineal y es total, lineal y positiva. Cuando es menos 1 existe relación, pero relación inversa, es decir, el crecimiento de uno responde idénticamente, en el mismo sentido, la misma cantidad, un decrecimiento de otro. Si está entre menos 1 y 0, pues entonces esa correlación es negativa, pero en el porcentaje o en el valor correspondiente. Si el índice de correlación es positivo, pero menor que 1 y mayor que 0 lógicamente, pues entonces es positivo, pero en la medida que sea. Bien, lo que me está diciendo en realidad esta correlación, fijaros en las nubes de puntos, es el grado de concentración con respecto a una recta que se llama recta de regresión, ¿de acuerdo? Que ya veremos más adelante si nos da tiempo, y si no, no la veremos, que nos dice que están más o menos agrupados con respecto a un valor, de tal manera que si crece un valor, crece en un eje, crece en otro eje y en la misma dimensión. Esta sería una nube muy correlacionada, ¿de acuerdo? Esta de aquí sería con menos correlación, pero correlación positiva. Esta sería una variable muy correlacionada con correlación negativa, y esta sería una variable poco correlacionada con correlación negativa. Si fuese 0, pues habría una dispersión total por los puntos, ¿de acuerdo? Por todos los ejes, que no habría ningún tipo de relación, ¿vale? Fijaros que esto es correlacionada, valor próximo a 1, correlacionado, valor próximo a 0, correlación negativa, valor próximo a menos 1, correlación negativa baja, valor próximo a 0, pero con sentido negativo, ¿vale? 0, menos 5, etcétera, ¿vale? Vale, y ahí esto es lo que nos explica ese punto. Siguiente elemento que vamos a emplear, pues vamos a ver, tenemos que comprender qué es lo que calculamos. Nosotros vamos a calcular un valor que se llama R y que se llama correlación, ¿vale? Coeficiente de correlación. Entonces, para el coeficiente de correlación nosotros vamos a utilizar las varianzas que hemos estudiado en el tema anterior sobre las dos variables, y vamos a utilizar la covarianza. No es necesario todavía, porque esto no lo hemos explicado, saber si esta fórmula y aplicarlo en la tabla. Lo haremos, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay que hacer es exactamente estudiar la covarianza, ¿de acuerdo? Entonces, la covarianza es, fijaros que es un SXY, ¿vale? Nosotros hemos visto el S que llamábamos cuadrado, ¿vale? En este caso lo llamamos SXY, ¿vale? Acordaros, la varianza era S cuadrado, la desviación típica es S, ¿vale? Entonces, que nos permitía la distribución típica junto con la media caracterizar la distribución unidimensional. Esto me permite relacionar la distribución bidimensional, ¿vale? Hacemos lo mismo que la distribución unidimensional, que le vamos al cuadrado, pero sin el cuadrado, y hacerlo sobre las dos variables, sobre las dos distribuciones, sobre la distribución, por ejemplo, peso, y sobre la distribución, por ejemplo, estatura, ¿vale? Entonces, peso y estatura, y vamos calculando cada uno de los valores con la media, ¿vale? Multiplicamos los valores, y esto dividido entre n es lo que se llama la covarianza. La covarianza tiene, como le pasa a la varianza, una forma de calcularlo más directa, multiplicando cada uno de los valores por sí, sumarlos al final, sumar el valor de n y multiplicar los valores de la media restándolos a los anteriores, ¿vale? Esto lo veremos con más detenimiento en otro momento. Lo único que quiero es que comprendáis que utilizamos la covarianza para calcular el coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces el coeficiente de correlación, que lo tengo aquí, el coeficiente de correlación es este, fijaros. ¿Qué es el coeficiente de correlación? La covarianza dividido entre el producto de las dos varianzas, de Sx y de Sy, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos como hemos llamado el coeficiente de correlación, pues ya vemos que efectivamente ya tendríamos el coeficiente de correlación. Repito, que creo que lo he dicho mal.
Esto sería en el numerador la covarianza, en el denominador son las desviaciones típicas, ¿vale? No la varianza que sería S cuadrado y S cuadrado, no, las desviaciones típicas de X y de Y, ¿vale? Es decir, covarianza de estatura-peso dividido entre la la desviación típica del peso y la desviación típica de la distribución de la estatura, ¿vale? Entonces, claro, esto nos corrige el error que tienen las covarianzas y las varianzas, que son unos valores muy elevados que, de alguna manera, si yo tengo dos varianzas con una con número alto y otra con número bajo, pues no me permite homogeneizar el resultado, se me va a números que son incontrolados. Por eso se hace el coeficiente de correlación, relacionando precisamente la covarianza dividida entre las desviaciones típicas multiplicadas entre sí de las dos distribuciones, ¿vale? Esto es todo el sistema teórico que vamos a utilizar o que vamos a tratar de comprender cuando manejemos la hoja de cálculo. La intención es manejar la hoja de cálculo, no saberse todavía estas fórmulas, ¿de acuerdo? Que las tenemos que saber a partir del tema que viene. Vale, entonces hemos visto ya coeficiente de correlación, lineal, no sé qué. Tenemos el uso de la hoja de cálculo de OpenOffice. Vale, tenemos... Vale, entonces nos vamos directamente a la hoja de cálculo. Esta no, que esta es la de la clase de segundo de bachillerato de economía. Vamos a la... Aquí sería efectivamente, vamos a ir directamente, este es el ejemplo 1, ¿vale? Entonces voy a enseñaros qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Y después cómo lo construimos. Nosotros hemos dicho que tratamos de ver dos distribuciones estadísticas, de las cuales podemos hacer las tablas de frecuencias según las distribuciones tridimensionales que hemos visto, y de las cuales haremos en su momento las distribuciones de frecuencias para las distribuciones bidimensionales, ¿vale? Como puede ser estatura y peso, ¿vale? Entonces vemos que la estatura, esto es un ejercicio creado por mí y por lo tanto evidentemente no estoy en datos reales. Si hubiese datos reales me daría un dato real. Esto es un ejercicio, ¿vale? Entonces vemos aquí efectivamente una serie de estaturas para un núcleo de la población de una edad determinada, ¿vale? Entonces vemos que va entre, tenemos una serie de datos que son 50, me parece, creo recordar, y está expresada la estatura en centímetros, ¿vale? Entonces tenemos, esa distribución está ya ordenada, 168 centímetros, la estatura menor, hasta 201, me parece, centímetros, es decir, 2,01, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos todos los valores de la distribución, ¿vale? Y también tenemos los valores del peso, ¿de acuerdo? Es decir, esta persona de 1,68 pesaba 80, esta de 1,69 pesaba 75, esta 76, 85, bla, 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 ¿vale? Es decir, tengo ordenado todo en función de la estatura, pero los pesos no. Podría haberlo ordenado en función del peso. Eso es irrelevante para los cálculos que vamos a hacer, pero es interesante para ver de qué estamos hablando. ¿Por qué es interesante? Porque lo que vamos a estudiar es si están relacionadas las variables estatura y peso. Es algo que en principio sí tiene relación, porque esa relación se llama índice de masa corporal. Sabemos que existe, de hecho hay una fórmula que la calcula y nos dice que hay una cierta normalidad en la distribución del índice de masa corporal. Por lo tanto, en realidad, con los datos reales sí que encontraríamos un tipo de correlación bastante fuerte, ¿vale? Bastante positiva, por encima de 0,5 seguro, y próxima a 1, pero sin llegar a 1 también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues evidentemente una vez que tenemos las dos distribuciones, vamos a caracterizar cada una de ellas. ¿Con qué la caracterizamos? Con la media, ¿de acuerdo? Aquí he puesto promedio porque es la fórmula que se utiliza para calcular la media aritmética en ¿de acuerdo? Y desviación típica, que lo hemos visto en el tema anterior, ¿vale? Media aritmética de la estatura y desviación típica de la estatura, media aritmética del peso y desviación típica del peso. Vale, a partir de aquí calculamos el promedio de la distribución correspondiente, ¿vale? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para calcular la media aritmética? Pues esta de aquí, promedio A2 a 51, donde promedio es la fórmula y A2 a 51 es la fila, la columna en la cual nosotros medimos la estatura de estas personas que estamos analizando, estudiando, ¿vale? Fijaros que están todas incomprendidas, de la A2 a la A51, ¿de acuerdo? Todos. Vale, ya me he calculado el promedio y me dice que la media de este público, de esta persona en general, estas personas en general son de 183,28 centímetros, ¿vale? La desviación típica, pues la desviación típica también se calcula de acuerdo con una fórmula que es la que nos indica en la parte final de la unidad 6, de acuerdo, que nos dice que calculemos la desbest, que es desviación típica, ¿vale? Desviación típica, ¿vale? Que está en su formato probablemente en inglés, ¿vale? De la distribución de estatura de A2 a 51.
y me da que es 8,87 centímetros. Acordaros que la desviación típica lo que me dice es que básicamente el conjunto de los valores se encuentran restando a 183,28 centímetros 8,87 y sumando a 183,28 8,87 centímetros. Por tanto me está dando una idea de dispersión de la distribución. Me está diciendo que está dispersa entre aproximadamente 1,74, ¿sí? Y 1,92. ¿Vale? Entre 1,74 y 1,92 se encuentra la mayoría de los datos de la distribución estadística, la mayoría relevante, ¿vale? El peso, hacemos exactamente lo mismo, calculamos el promedio, la media aritmética, ¿de acuerdo? Que es el promedio B2, B50 y 1, cuidado, aquí hay un error, lo corregimos, ¿ves? Como siempre hay errores, del B2 a B51, ¿vale? Y aquí también del B2 al B51, ¿vale? Bien, entonces efectivamente encontramos con que la media de este grupo de población, cuya estatura media es 1,83,28 y su desviación típica es 8,87, es de 91,74 kilogramos, con una desviación típica más amplia que la desviación típica en centímetros, pero para los kilos, ¿de acuerdo? De más 12,52 menos 12,52 alrededor de 91. Por lo tanto, la mayoría de los datos se encuentran entre 79 kilos y 103 kilos, 104 kilos. Eso es lo que me está diciendo precisamente la distribución. Por lo tanto, ya me está dando una idea de cómo hacer precisamente, de cómo caracterizar cada una de las distribuciones, ¿vale? Esto ya me da una idea individual de cada una de las distribuciones, pero yo quiero tener una idea relacionada. ¿Existe relación entre los valores de la estatura y del peso? Para eso calculo el coeficiente de correlación lineal. Fijaros que el coeficiente de correlación lineal, cuya fórmula es R, que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Se hace así, ¿de acuerdo? Es decir, coeficiente de correlación, coef.d.correl, abro paréntesis y entonces pongo primero la distribución estatura, A2, 2 puntos, A51. Y después la distribución B2, B51, fijaros que se separan cada una de las distribuciones, la distribución peso, ¿de acuerdo? Cada una de las distribuciones se separan con un punto y coma, ¿vale? A2, A51, punto y coma, B2, B51. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión. Hay otras formas de caracterizar también las distribuciones, ¿eh? Por ejemplo, yo podría decir que esto de aquí es la distribución, podría llamarle estatura, ¿no? Vamos a llamarla así, a ver qué hace primero. Puedo hacer aquí. Entonces voy aquí y clico aquí, quito esto y le digo estatura. ¿Vale? Bueno, pues no sé por qué no funciona. Bueno, vale, no me funciona eso y no sé por qué, pero bueno, da igual. Seguimos. Bien, ¿qué es lo que nos da el coeficiente de correlación? Nos dice que el valor de la correlación entre la estatura y el peso es de 0,64. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una relación positiva, ¿de acuerdo? Significativa entre ambas variables. Es decir, que estas dos variables están relacionadas en sentido positivo. ¿Qué quiere decir? Que si tú coges a una persona de una estatura más alta que la media de 183,28, lo normal es que encuentres a una persona que tenga de media un peso superior a 91,74 kilos. ¿En qué porcentaje? En un 64%. Por tanto, me está diciendo que la correlación existente entre estas dos variables es de 0,64. Es positiva, no está próxima a 1, pero está por encima de 0,5. Por tanto, es significativa la correlación que existe entre ambos. ¿Vale? Eso es lo que queremos calcular. ¿De acuerdo? Después, lo que tenemos que hacer también es esa correlación estatura-peso, llevarla a una gráfica, a un diagrama nuevo que no hemos visto, que es el diagrama de puntos, de nube de puntos, ¿de acuerdo? Y ponerle una recta de regresión que de alguna manera sustituya al conjunto de esos puntos, ¿vale? Entonces, hacemos este gráfico que veis aquí, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de hacer, ahora lo vamos a hacer cuando hagamos el ejemplo en la hoja 2, ¿de acuerdo? El ejercicio, y se hace con una nube de puntos en las cuales me están diciendo, fijaros, en un eje tengo el peso, ¿de acuerdo? Con respecto a la estatura, ¿de acuerdo? Esta sería la estatura, este sería el peso. Entonces cada par de puntos me está indicando cada uno de los individuos. Este individuo pesa 80 kilos y unos 170 centímetros mide.
¿vale? Este individuo mide 2 metros, 2,01, y pesa cerca de 120 kilos, ¿vale? Entonces lo que me está diciendo es que efectivamente existe una relación directa, fijaros, la pendiente es creciente entre esas dos variables, ¿de acuerdo? Y además existe un cierto grado, ¿vale? Cuanto más lejos esté cada uno de los valores con respecto a la recta, es que hay más dispersión y la recta de regresión representa menos este tipo de valores, ¿vale? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Fijaros, esto es la representación gráfica de este valor, de la recta de regresión, de la correlación. Y esta línea que veis aquí, que no la hemos explicado, esa línea de tendencia se llama recta de regresión. Y esa recta de regresión sustituye de una forma eficiente al conjunto de los valores y la puede representar correctamente en según qué cálculos, ¿vale? Para arrastrando, eso sí, un error, ¿vale? Pero un error poco significativo en este caso, según el valor que me dé el grado de correlación. Si me da más elevado, mucho más significativa es la recta. Si me da menos elevado, lógicamente menos significativa es esa recta con respecto a la distribución. Vale, vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 1.2, en el cual lo que estamos relacionando es la estatura con el coeficiente de inteligencia. ¿Vale? Fijaros que ya si la estatura con el peso son variables que más o menos entendemos nosotros que tienen relación, la variable estatura con el coeficiente de inteligencia pues no parece que tenga mucha relación, ¿vale? Pero no lo sabemos, estudiámosla. Entonces la estudiamos, analizamos la variable estatura, que no ha cambiado nada con respecto a la anterior, estatura promedio, desviación típica, 1,83 la media aritmética, 8,87 la desviación típica, ¿vale? La variable coeficiente de inteligencia, pues tenemos que va ordenado, fijaros, aquí hemos ordenado en función del coeficiente de inteligencia, ¿vale? Va desde 150 al mayor, CI, al 75, y nos dice que su media aritmética es de 104,67, que es un valor normal, por encima de 100, ¿vale? 100 es la normalidad, pues dice además que la distribución en principio debe ser 100, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estamos cogiendo una muestra de la población, puede darnos lo que corresponda, no sabemos a quién estamos analizando, ¿vale? Y la desviación típica dice que oscila entre 13,86 kilogramos, no, perdón, esto fuere y fuere, ¿vale? Y 13,86, como son valores ya percentiles, ya percentilados, es decir, son estadísticos, pues no tiene ningún tipo de valor en este caso, ¿vale? Desviación típica 13,86, 104 la tal. Por lo tanto, los valores normales están entre 90 y 117, 118. ¿De acuerdo? Eso sería lo normal. Vale, después lo que hacemos es calcular la correlación utilizando la R famosa, que nosotros, en vez de hacer la R por tablas estadísticas como haremos en la semana que viene, aquí lo que hacemos es el coeficiente de correlación entre A2, A51 para la estatura, B2, B51 para el coeficiente de inteligencia. ¿Vale? Entonces fijaros que a mí me da, en este caso, me da que la correlación es de 0,02. Por lo tanto, teniendo en cuenta los valores que hemos puesto antes, la correlación es positiva, sí, pero muy próxima a 0. Por lo tanto, entendemos que no existe relación prácticamente entre las dos variables. Podemos encontrar una persona muy alta, muy inteligente, una persona muy alta, muy poco inteligente. Podemos encontrar una persona muy baja, muy inteligente, o una persona muy baja, muy poco inteligente. Algo que ya sabíamos. No así pasa con el peso, que sí suele existir una cierta relación entre peso y estatura, ¿vale? Lógicamente, porque el peso es la dimensión y la estatura, perdón, el peso en la estatura es dimensión y el peso depende también de la dimensión. ¿Lo llevamos al gráfico? Pues el gráfico de puntos efectivamente me habla de una dispersión. Hay un cierto agrupamiento en los valores hacia una zona, pero esa zona es una zona en la cual me está diciendo que no existe relación, que no necesariamente ni cuando crece un valor crece el otro, ni tampoco al revés, ni tampoco cuando decrece. Es decir, no hay correlación ni positiva ni negativa. Es decir, una persona muy alta puede ser exactamente igual de inteligente o igual de poco inteligente que una persona muy baja puede ser igual de inteligente o poco inteligente. Hombre, alguno me diría que es un valor positivo, sí, es verdad, pero siempre que nosotros hagamos, y esto es un poco saliéndonos del marco, si nosotros estamos seleccionando una muestra de una población, de un conjunto poblacional, siempre cogeremos algún tipo de sesgo, algún tipo de error. Si está en el margen de ese error, que suele ser el 5%, según afinemos el asunto, 10%, 2%, depende, en este caso seguro que estaría dentro del margen de error muestral, porque la variable coeficiente de inteligencia se calcula con un valor normal de 100, esa sería la media, todo el conjunto de la población está en 100 y después se distribuye normalmente hacia la izquierda y hacia la derecha en una campana de Gauss. Por lo tanto, lo normal es que la media, si estuviese bien seleccionada esta muestra, diese 100, la desviación típica pues diese lo que corresponde a esta distribución normal
que no es una normal 0,1, ¿vale? Porque estamos hablando de valores de 100, por lo tanto debe ser bastante más mayor. Bueno, bien, esto es lo que hay que hacer. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar uno entero, ¿de acuerdo? Y ya os diré yo qué cosas... o sea, vosotros vais a hacer el ejercicio 11, ¿de acuerdo? No vais a tener que hacer lo que voy a hacer ahora. Yo voy a hacer utilizando fórmulas para que veáis efectivamente cómo se calcula cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Voy a suprimir las fórmulas, ¿de acuerdo? En cada caso y ya está, ¿vale? Como son notas, esto tampoco tiene unidades. Entonces, la estatura, yo aquí en este caso no estoy buscando ningún dato, por lo tanto lo que voy a hacer es hacer un aleatorio punto entre paréntesis y la estatura pues vamos a poner entre 165 y 200. Cierro paréntesis, ¿vale? Y ahí me da la estatura en centímetros. Vamos a seleccionar un número de datos hasta 20 datos, por lo tanto hasta la columna 21, ¿vale? Control V. Y ahí tenemos efectivamente la estatura seleccionada entre esas dos medidas que he puesto, ¿de acuerdo? Si yo hubiese puesto, por ejemplo, aquí, pues vamos a poner los otros datos y vamos a poner aquí, por ejemplo, 155 y aquí pongamos 210 para incluir el conjunto de la población, pues evidentemente los valores aleatorios que aparecen ahí pues van a oscilar entre esos valores y serán diferentes, ¿vale? Vamos a dar un más de rango y así ya. Vale, ya tenemos, veis como efectivamente aparece unos 70, unos 55, 201, 207, ¿vale? Es decir, en función de los valores que he dicho, aleatorio entre, ¿de acuerdo? Me aparecerá el valor que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, que estoy diciéndole que me seleccione un valor aleatorio entre unos 55 y 210. Yo cuando hacemos aleatorios siempre recomiendo hacer lo siguiente, porque la función aleatoria me sirve para hacer ejercicios, por ejemplo, ¿vale? Hago un copiar, control C, y después hago aquí arriba, botón derecho de ratón, pegado especial, y le digo que me pegue los números, ¿vale? Ahí le aparece, pegar números. Le doy a pegar números y ya esos valores que tenía como una fórmula aleatoria, fijaros que ya me aparece como un valor, 1,70. ¿De acuerdo? 1,55, 2,05, ¿vale? Por lo tanto, yo he generado aleatoriamente estos valores y después los he puesto como valores no dados por una fórmula, sino como si fuesen valores reales. ¿De acuerdo? Las notas exactamente igual. Yo voy a dar un valor aleatorio, ¿de acuerdo? Entre, y las notas evidentemente, dado que estamos en la ESO, entre 1 y 10, ¿vale? Que me dé un valor comprendido entre 1 y 10 de forma aleatoria. Entonces aquí clico ya, cuando clico aquí, acordaros que esto lo hemos visto en algún momento, si clico aquí dos veces lo que hace es autocopiarme en función de los valores que tiene a la izquierda, ¿vale? Hasta aquí, ¿veis? Entonces aquí hay uno que saca 1, 7, 9, tal, 6, 6, tal, no sé qué, boom, 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 ¿vale? Eso es lo que me ha dado las notas. Y hago lo mismo, como esto es un valor generado aleatorio entre dos valores concretos, ¿de acuerdo? Pues entonces cojo, control C, copiar, me voy arriba, botón derecho de ratón, pegado especial, números. Si hacéis con OpenOffice, aquí os va a aparecer texto, fecha y hora, quitarlos, ¿vale? Solamente quieres que copies los números, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que me copie el valor que me ha devuelto esa fórmula, ¿vale? De tal manera que no me aparezca la fórmula, sino el valor, ¿vale? Y eso es lo que he hecho. 4, tal. Bien, hasta aquí esta parte vosotros en principio no la tenéis que hacer, salvo que la queráis utilizar y hacer para vuestros ejercicios, vuestros ensayos, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que hacer los datos que os aparecen en el ejercicio 11 de la página 223, ¿de acuerdo? Que es un estudio pues, de este tipo. Vale, y solamente tenéis que hacerlo en OpenOffice, tratar de hacer lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué me dice ese punto 223? No, perdón, 235. 235, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que caracterizar cada una de las distribuciones, la distribución estadística y la distribución notas. La distribución estadística tenemos el promedio, que es la media, perdón, vamos a ponerle media aritmética, ¿vale? Que es lo suyo. Promedio es como lo llama en la aplicación, pero es la media aritmética estadísticamente, ¿vale? Calculamos la media aritmética como el promedio, ¿vale? Y nos vamos aquí a seleccionar el rango de la estatura. Por lo tanto, el promedio de esta estatura seleccionada aleatoriamente me dice que es de 1,8155, es decir, 181,55 metros. Vale.
y el promedio de, perdón, y aquí hablamos de la desviación típica. Entonces la desviación típica era desbest, ¿de acuerdo? Así es como le llama, y de la estatura, por lo tanto de la estatura, desbest de la estatura sería efectivamente, en este caso, 17,27. Acordaros que lo que me está diciendo entonces es que el conjunto de la muestra que he seleccionado de individuos oscila entre 1,62 y 1,98, ¿no? Aproximadamente, sumando y restando la desviación típica al valor de la media. Se puede hacer, ¿no? Si yo hago aquí, por ejemplo, el max y el min, ¿vale? Entonces el max sería esto más esto, ¿vale? Y el min sería esto menos esto. Vale, me está diciendo que la mayoría de la población, la parte más significativa, está entre 1,64 y 1,98. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo, lo que estamos diciendo ahí. ¿Vale? En cuanto a las notas, pues hacemos lo mismo. Promedio, en este caso, de las calificaciones, que sería exactamente esto, ¿vale? La media aritmética sería 6,65. Fijaros que a pesar de haber elegido unos valores aleatorios, la aleatoriedad no necesariamente me tiene que dar un valor próximo a 5, ¿vale? Fijaros, ahora os voy a hacer una cosa, un típico ejercicio de corrección del sesgo o de sesgo estadístico que se utiliza mucho para hacer una pequeña trampa y que recientemente, por cierto, lo han hecho en el CIS. ¿Vale? La desviación típica, en este caso, sería lo mismo, desbest, pero lo haríamos directamente de notas, ¿vale? Desde el primer valor hasta el último valor, cerraríamos y nos daría que el desbest, la desviación típica, sería de 2,68. Por lo tanto, entre los valores, la mayoría de los valores están entre 4 y 8,5 aproximadamente, ¿vale? Estoy inventando un poco la suma, pero por ahí va a andar la cosa. ¿Dónde está el truquito para desviar los valores hacia un lado o hacia otro? Pues fijaros, si en vez de poner la media, aquí hemos dicho que era aleatorio punto entre aleatorio punto entre, y aquí poníamos, era 1,10, ¿no? Pues pongamos, en vez de 1,10, pongamos 0,10, ¿vale? Me va a dar pues las notas que sean, aquí 6, clico 2 veces y fijaros en la media aritmética, ha pasado, le voy a dar control Z para que veáis, 6,50, el caso anterior, al, bueno, como ahora estoy generando el aleatorio siempre, pues me cambia, pero bueno, 5,55, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, que es copiar los valores, control C, y así lo vemos con total claridad, porque como podemos navegar por los datos, pues esto está bien. Pegado especial, ¿vale? Pegamos a especial, números, vale. Y ahora fijaros, eso me da 5,55, vuelvo a darle, para que veáis. Si lo doy a deshacer, me aparece este valor que era 6,85, el valor de 6,65, ¿vale? Y el otro valor que pasa a ser de 5,55. Fijaros cómo al poner las notas medias entre 0 y 10 baja la media automáticamente a 5,55, y si pongo entre 1 y 10 automáticamente subo a la media a 6, bueno, me da igual, coloco, dejo este valor, promedio de 5,55, ¿vale? Y esto recientemente en determinadas valoraciones del CIS se han colocado que era de valorar entre 0 y 10 y han cambiado a una horquilla entre 1 y 10, haciendo claramente trampa para subir las calificaciones como de todos y dejar una sensación mejor de la que existe. Bueno, ya tenemos caracterizadas las dos medias, ¿vale? Las notas entre 0 y 10 y la estatura, pues en este caso la que corresponda, ¿vale? Nos da una media de 5,55 y la desviación típica entre 3,63 de 3,63, ¿vale? La correlación, podemos calcular la fórmula, que sería la covarianza, pero en este caso simplemente vamos a hacer el igual la función coeficiente de correlación lineal, y aquí seleccionamos el primer rango, estatura,
taca, 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 punto y coma, el segundo rango, ¿de acuerdo? Y sería esto de aquí, ¿vale? Bien, el coeficiente de correlación lineal me da 0,01. ¿Por qué me da 0,01? Porque efectivamente no debe haber ninguna relación entre la estatura y las notas, ¿de acuerdo? Es decir, me está diciendo que no hay relación alguna entre esos valores. ¿Me podría haber dado correlación? Tal y como lo he hecho, no, ¿vale? Porque he generado los valores a través de la fórmula aleatorio y por lo tanto en los valores aleatorios no debe haber correlación, ¿de acuerdo? En ningún valor, por lo tanto, si no estaría mal hecha, ¿eh? Si me dice algún tipo de correlación entre dos rangos de datos, cuando yo lo que hago es seleccionar valores aleatorios, en ningún caso estaría bien hechos esos valores aleatorios. La aleatoriedad me exige que no haya correlación entre variables, ¿vale? Por lo tanto, ahí estaría la cuestión, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso yo he hecho una pequeña trampa porque yo sé que entre estatura y notas no hay correlación y he forzado que me aparezca una no correlación 0,01, ¿vale? Una positiva pero muy pequeña, a través de las fórmulas de aleatoriedad, ¿vale? Lo último que tenemos que ver será, lógicamente, seleccionar el rango, estatura, notas, para hacer el gráfico, ¿de acuerdo? Hacemos el gráfico, seleccionamos, fijaros, dentro del gráfico no nos vale cualquier gráfico porque tiene que ser un gráfico estadístico, en este caso tiene que ser XY de expresión. Dentro del XY de expresión seleccionamos la nube de puntos, siguiente, rangos, eso está bien, siguiente, serie de datos está bien, siguiente, damos un nombre, a esto es correlación entre estatura y notas, ¿vale? Finalizar, y ahí tenemos la nube de puntos, ¿de acuerdo? Como ves, la nube de puntos, pues como veis me da muy dispersa, ¿eh? 0,01 me da una dispersión total, es decir, no hay ningún tipo de correlación existente, aparte si existiese es que sería muy distante. De todas formas, aunque esto en este caso cuando no hay correlación no se hace, ¿de acuerdo? Para que termines el ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer aquí es agregar una línea de tendencia. Me parece que la línea de tendencia en este caso es en tipo de gráfico, no. ¿Cómo grabamos? Ah, sí, ya me acuerdo. Seleccionar la serie de datos y aquí insertar línea de tendencia, ¿vale? Es decir, tenemos que seleccionar los puntos, todos, ¿de acuerdo? Eso se hace clicando, o si queréis con el tabulador, ahora os enseño cómo, ¿de acuerdo? Insertar línea de tendencia. Como es una correlación lineal la que estamos buscando, tenemos que elegir un tipo de tendencia lineal, ¿de acuerdo? Y decimos que nos muestre la ecuación, ¿vale? Le damos a aceptar, ¿vale? Y ahí nos aparece la ecuación de la línea de tendencia que encuentra mediante un sistema lineal. En este caso, como veis, lo que hace es representar muy mal el conjunto de valores, porque me da un valor central por el medio, muy próximo a 0, ¿de acuerdo? Pero están los valores muy dispersos con respecto a ese valor. Eso es lo que me está indicando precisamente el coeficiente de correlación, que los valores están muy dispersos con respecto a una recta que la represente, ¿vale? Y eso me está indicando que esta variable de aquí, que indica las calificaciones, las notas, y esta variable de aquí, que indica la estatura, no está relacionado. Para ser más precisos, ya que lo veo, aquí en el eje Y, formato de ejes, debo limitar los valores a 10, porque la nota máxima es 10 y la nota mínima es 0. Por tanto, debe aparecer así, aceptar. ¿Vale? Bien, y esto ya, pues ya simplemente para ver todo como debería verse, como está muy grandote, pues lo hacemos más pequeño. ¿Vale? Vamos a sacar la leyenda, porque no, ya sabemos lo que son, ¿de acuerdo? Me está relacionando notas con, aparte tenemos que corregirlo porque no me parecería bien, notas con estatura, ¿vale? Y este sería el ejercicio que habría que hacer, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer en el ejercicio 11, ¿de acuerdo? Hacéis lo que os pide aquí, ¿de acuerdo? La correspondiente, no tenéis que hacer aleatorio, calculáis esta dispersión, la que os pida, media de desviación es típica, notas media y desviación típica, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación y en este caso la nube de puntos, que es la correlación entre estatura y notas. Vale, bien, este es el ejercicio que os subiré, de acuerdo, para que tengáis en el aula virtual junto con el vídeo explicativo, que es la sesión de Teams que os habéis perdido por vuestro despropósito, por vuestro despropósito. Allá vosotros. Yo, mi trabajo
Ya lo estoy haciendo. Bueno, dejémonos de llantinas y de cosas raras. Termino el vídeo y os lo subo. Acordaros que el examen del viernes incluye también este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ejercicios de calcular la recta de... La recta de regresión ya veremos. El gráfico de la nube de puntos, el coeficiente de correlación, la desviación típica, la media de distribuciones que pueden estar relacionadas o no, e interpretar su significado, ¿vale? Y después acordaros que se hace con formato LabSeed, por lo tanto tenéis que tener instalado el LabSeed, etcétera, etcétera, y tal y como he explicado toda la movida. Vale, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Venga, hasta luego, chicos.